Los Santos, ¿qué va a ocurrir en las próximas horas? Y el panorama, ¿cómo lo mira usted, abogada Reina Rivera? Este caso Pandora, los 38 imputados por haberse apropiado de 282 millones de lempiras para invertirlo supuestamente en la campaña electoral pasada. Bueno, como usted ha señalado, bueno, en primer lugar, también un saludo afectuoso a Yair, con quien hemos sido compañeros tanto en el Ministerio Público cuando nuestra pasada época de fiscales en esa institución, luego también posteriormente en diferentes estudios, ¿no? y en otras acciones, muchas veces en defensa de la democracia en Honduras. Pues Renato, yo quisiera ver más que allá del árbol, quisiera ver como el bosque, ¿no? Ver más allá del caso de Pandora, porque eso me va a ayudar a contestar la pregunta que usted tiene en línea. ¿Cuál va a ser la conducta de la jueza natural sobre si decreta auto de prisión o si resuelve en favor, ¿no?, del recurso, ¿no? Tratando de declarar la inconstitucionalidad, que no le corresponde a ella en ese momento decidir sobre la inconstitucionalidad, pero sí suspender las acciones para que las mismas puedan pasar a ser analizadas sobre la constitucionalidad del 184. Yo lo que quiero observar cuando usted me invitó ayer a venir a este programa, quise tratar de ver cuál ha sido la actitud del Poder Judicial y cuál ha sido la actitud del sistema de justicia frente al comportamiento, su comportamiento frente a la presencia de la misión de acompañamiento contra la corrupción en Honduras. Y quisiera señalar una serie de acciones que se fueron concatenando para ir creando todo un engranaje o ir blindando, por decirlo así, la posibilidad de que en los casos de corrupción en Honduras se haga justicia. Si voy viendo esos elementos, tendría posiblemente que contestar que la magistrada posiblemente va a resolver en el inciso A, ¿no? Eso sería como mi opinión originaria. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en primer lugar quisiera señalar algunas acciones que ha hecho la clase política hondureña, muchos de los cuales están imputados en el caso Pandora, para ir frenando las actuaciones de la MASI. La primera de ellas fue el año recién pasado, cuando el Congreso Nacional, redujo penas por delitos de corrupción. El 13 de agosto de 2017, mediante un mecanismo no de fe de ratas, sino el mecanismo de rectificación del acta, que también es otro mecanismo que suele utilizar el Congreso Nacional para cambiar el sentido de las leyes o de lo que se ha discutido en el Pleno, y por una simple mayoría rectificaron el acta de los delitos de corrupción en el nuevo Código Penal, y particularmente los delitos de malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, se les redujo sus penas de 9 a 12 años con las que se habían aprobado en el Pleno, y mediante la rectificación se redujeron de 6 a 9 años, y en el caso de enriquecimiento ilícito, que se habían aprobado penas de 6 a 9 años, redujeron las penas de 4 a 6 años de cárcel mediante ese tipo de mecanismos. Posteriormente, el 24 de enero del 2018, el vocero de la MASI, Juan Jiménez Mayor, en ese momento en el país, denunció el denominado pacto de impunidad que ya todos conocemos en el Congreso Nacional, y nos referimos, bueno, con Yair hemos estado estudiando esa norma, a las reformas a la Ley del Presupuesto 2018, mediante las cuales reforman la propia Ley del Presupuesto de la República y otros textos legales del país, como la propia Ley del Ministerio Público, y ordenan que casos de corrupción sean suspendidos hasta que el Tribunal Superior de Cuentas haya hecho una investigación, y señala un tiempo de una auditoría de 3 años, y también establecen la obligatoriedad que no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea civil, administrativa o penal. Y al mismo tiempo ordenaron auditorías de fondos, incluso fondos departamentales y fondos de las ONG, desde el año 2006, con lo cual estaban incluyendo prácticamente todos estos casos que son como el caso Pandora. Luego la jueza natural, la abogada, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alma Guzmán, el 24 de enero del 2018,
también ordenó trasladar las acciones al Tribunal Superior de Cuentas del denominado caso Red de Diputados. Luego vemos también, por ejemplo, cómo posteriormente se siguieron haciendo otro tipo de acciones para blindarse y mediante una fe de ratas trataron de modificar o enmendar el hecho de que el denominado pacto de impunidad, la ley del presupuesto, no correspondía lo discutido en el Pleno del Congreso Nacional con lo que se había publicado en la Gaceta, y posteriormente eso dio lugar a que Masi Ufecig también presentara una acusación contra congresistas, particularmente el secretario del Congreso Nacional y también uno fue sobreseído y el otro no. El otro no. Sistemáticas que se han venido haciendo para blindar la lucha contra la corrupción, debilitar las denuncias del CNA, debilitar las denuncias de la Masi Ufecig. Luego tenemos que el 20 de marzo del 2018 se presentó el denominado Pacto de Impunidad 2, que es la modificación o las reformas de 17 artículos de la Ley de Privación de Dominio. Recuérdese que estos casos están muy vinculados, los lavados de activos, a dos figuras que son la incautación y el aseguramiento de bienes. Posteriormente, el 3 de abril, el presidente de la República lo veta, pero la acción en sí misma de buscar la impunidad a través de la reforma de ese tipo de textos legales se dio mediante una aprobación del Congreso Nacional. Y bueno, usted recuerda los twitters de la Embajada de Estados Unidos, etcétera, muy preocupada que el lavado de activos y la incautación de bienes, etcétera, se modificara. Luego vemos, como, por ejemplo, también cómo se presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la Masi Ufecig, y que es admitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Se generó toda una expectativa nacional alrededor de cuál iba a ser el comportamiento de la Sala de lo Constitucional, y finalmente esta Sala de lo Constitucional emite el 31 de mayo un fallo que declara constitucional la Masi, pero señala en una de sus resoluciones, en la resolución final, que los considerandos se vuelven obligatorios, y hay varios considerandos, hay un paquete de considerandos donde prácticamente debilitan el funcionamiento de la Ufecig y señalan que la Ufecig prácticamente es un órgano ilegal porque no fue aprobado por los mismos procedimientos que el Congreso, etcétera, y el Ministerio Público luego presenta un comunicado señalando que dentro de sus facultades el Ministerio Público perfectamente puede firmar convenios, y además que ese convenio está dentro de la propia constitucionalidad de la Masi, y hace la alegoría de que si el árbol está sano y robusto, la Ufecig no podría estar. Y quien participa de ese fallo, que posteriormente es cuestionado por el CNA, y el CNA presenta denuncia por prevaricato y abuso de autoridad contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 6 de junio, precisamente por ese fallo, y encontramos entonces que la Sala de lo Constitucional que lideró ese fallo y que dentro de los magistrados denunciados está justamente la magistrada titular de la Sala de lo Constitucional, que ahora es jueza natural del caso Pandora. Entonces, al ver todo este tipo de acciones sistemáticas de la clase política, Renato, hondureña, que ha utilizado su poder en el Congreso Nacional para frenar los casos de corrupción, diríamos entonces que, y el Poder Judicial que en ese fallo particularmente en relación a la Ufecig Masi, denotaron todo un interés claro del Poder Judicial de debilitar el funcionamiento y la lucha contra la corrupción de la Masi, uno diría, obviamente, la respuesta está clara. ¿Usted cree entonces que esto se va a solucionar? No, no es que se va a solucionar, pero que la medida que mira más cercana a ella es que primero se declare la inconstitucionalidad de esa reforma por adición del 184 que posiblemente eso va a ser del Código Procesal Penal, para que toda esta gente se defienda en libertad. Y que posiblemente va a ser la actitud, y lo otro es que lo va a resolver una magistrada que está denunciada. Ahora, pero tienen varios capturados y tienen que presentarse hoy. Tienen que presentarse hoy, todavía la Sala Constitucional no se ha pronunciado sobre esos recursos. Por lo menos algunos, creo yo, por cuestiones de tiempo tendrán que ser privados de libertad. Pero voy a escuchar al abogado Raúl Suazo, para que me diga si se van a presentar sus dos defendidos
tanto el papá como el hijo, Elvin Ernesto Santos padre, Elvin Ernesto Santos hijo, si están fuera del país o si están hospitalizados, que es la versión noticiosa última que hemos escuchado. Así que Kelvin López está con don Raúl Suazo. De inmediato, Renato, le damos pase al abogado Raúl Suazo, quien nos va a ampliar esas interrogantes que usted nos ha planteado. Abogado, ¿se van a presentar las personas que usted está defendiendo a esta audiencia? ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, disculparme con el licenciado Renato Álvarez, fui invitado a su programa el día de hoy, pero nosotros estamos desde tempranas horas de la madrugada pues trabajando en esta presentación y efectivamente nosotros vamos a presentar el día de hoy el escrito del ingeniero Elvin Santos Lozano. Él se encuentra fuera del país, él salió fuera del país inclusive antes de la presentación del requerimiento fiscal. Nosotros vamos a presentar un escrito en el cual nosotros demostramos pues su estado delicado de salud. Él tiene un cáncer terminal, tiene una avanzada edad, tiene 85 años y se encuentra en este momento en los Estados Unidos de Norteamérica muy grave de salud. Por lo tanto, nosotros estamos solicitándole a la jueza ad hoc que conoce de esta causa que nos fije fecha y hora para que él pueda regresar al país, que se deje sin valor y efecto las órdenes de captura y obviamente para que pueda, en respeto a su edad y a su estado de salud, pues ser escuchado en una audiencia de declaración de imputado. ¿En el caso de Elvin Santos hijo? Igualmente en el caso de Elvin Santos Ordóñez, él se encontraba en su luna de miel cuando fue notificado o fue informado que a través de los medios de comunicación se había puesto en conocimiento el requerimiento fiscal. Él ha sido muy claro, regresó inmediatamente al país y él siempre ha manifestado su intención de someterse a este proceso penal. Yo creo que debe entenderse siempre lo que establece la Constitución de la República en cuanto al derecho que tienen las personas a su dignidad, a su imagen, a su honor, y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, que las personas sean exhibidas públicamente como que fueran delincuentes o cuando aún todavía no han tenido un proceso penal o una audiencia ni de declaración de imputado, mucho menos una audiencia inicial. Por lo tanto, nosotros hemos estado trabajando arduamente con esto y esperamos nosotros pues de que podamos celebrar la audiencia de declaración de imputado el día de hoy. Renato, ¿tiene alguna consulta a usted para el abogado? Sí, de repente no le capté y por eso le pido disculpas si ya lo dijo y yo no lo escuché. ¿Elvin Santos hijo se va a presentar hoy, abogado Raúl Suazo? Es correcto. Pues la idea es, no solamente él, ya de lo que yo tengo entendido, que así es, la voluntad que tienen todos, no solamente los congresistas, sino varias personas en el interés de presentarse en un requerimiento fiscal que nosotros consideramos que no tiene un asidero legal, incluso no cumple con los requisitos que establece la normativa procesal penal y vamos a mantener siempre lo que nosotros hemos dicho en nuestros escritos. El artículo 184, de la forma en la que está, es un artículo que es inconstitucional, violenta no solamente derechos y tratados internacionales suscritos por Honduras, sino que la Constitución de la República, y además de eso es muy mal aplicado. Cuando digo que ha sido mal aplicado, me refiero a que el artículo 184 habla sobre prisión preventiva. La prisión preventiva solamente puede ser una vez que ha terminado la audiencia inicial y el juez ha encontrado indicios racionales de participación y la posible comisión de un delito. Esa es prisión preventiva, pero en los casos de por ejemplo, vamos a hablar en este caso, una declaración de imputado, lo que el Código Procesal Penal establece es una detención judicial y obviamente la detención judicial, el simple requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público en donde no se ha discutido absolutamente ningún medio de prueba no es suficiente para violentar un estado de presunción de inocencia, un derecho a la libertad que pueden tener las personas, en donde se le puede violentar inclusive derechos y garantías como el debido proceso. Abogado, cuéntenos, refrésquenos de qué específicamente es que se le está acusando a las personas que usted defiende. Bueno, en este caso ellos están siendo acusados por el delito de lavado de activos. ¿Lavado de activos? ¿Por qué caso? Bueno, en este caso el ingeniero Elvin Santos Lozano, él fue
representante legal del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Hubieron ciertos fondos que fueron depositados en la cuenta del Partido Liberal, ni del ingeniero Santos Lozano ni del ingeniero Santos Ordóñez, y obviamente el Ministerio Público está obligado a demostrar que estas personas tenían conocimiento que ese dinero provenía de lavado de activos. Por lo tanto, nosotros vamos a demostrar cómo es la génesis de todo esto, y estamos seguros que en la audiencia inicial nosotros vamos a poder demostrar que aquí no hay absolutamente ningún delito. Hay más interrogantes por parte del licenciado Renato, abogado. Así rápidamente, una o dos más. ¿Usted retornará con Elvin Santos hijo en el transcurso del día entonces ahí a la corte, abogado Suazo? Así es. Bueno, no es que haya el riesgo, sino por la figura del delito que le imputa el Ministerio Público, y si no hay una resolución antes de la Sala Constitucional sobre los recursos que fueron presentados contra el 184, usted sabe que Elvin pudiera ser llevado a la cárcel, ¿no? O privado de su libertad. Mire, mucho han especulado en este caso acerca de que estas personas están manipulando la interposición de recursos o quién podría resolverlo. Nosotros, y especialmente el ingeniero Elvin Santos, siempre ha manifestado que aunque él tenga que ir a la cárcel durante el término para inquirir, él va a ir a la cárcel, porque él no tiene absolutamente ningún miedo de poder demostrar de que él es inocente y que él no ha recibido absolutamente ningún cheque bajo ninguna modalidad como se lo quiere imputar el Ministerio Público. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, abogado. abogado. ¿Alguna otra consulta, Renato, que tenga usted para nuestro invitado? No, muchas gracias, Kelvin, muchas gracias al abogado Raúl Suazo, ha sido muy claro. Llega con un escrito para decir que el papá de Elvin Santos, hijo, no se presentará porque está enfermo, pero sí anuncia que Elvin Ernesto Santos, el ex presidenciable, sí se va a presentar en el transcurso de las próximas horas, sabiendo que puede ser privado de su libertad. Ha sido totalmente claro el abogado Raúl Suazo. Y miren que el otro día me encontré con una persona que cree que hay sesgo de nosotros porque siempre estamos con Elvin y con Elvin y con Elvin. En este caso, Pandora, no se trata de sesgo, sino que es una de las figuras más mediáticas de los 38 que fueron imputados, y por eso generalmente el periodismo pregunta sobre estos casos. Pero está Celín Disco Elvir, está Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez, diputados, Elden Vázquez, diputados, Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro en prisión, Carlos Alberto Pineda, Wilson Rolando Pineda, Ramón Antonio Lara Hueso, todos estos imputados por lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado. Son 38. Estuvo claro el abogado, ¿verdad? Va a llevar a Elvin Santos hijo, dijo, hoy. La audiencia es a las 8 de la mañana, sí. De tal manera que... Faltan unos minutos. Y ahí se va a verificar, no solamente en el caso del ingeniero Santos, sino de los demás imputados que hicieron la promesa a través de sus apoderados legales que se iban a someter voluntariamente a la justicia. Ahí se verificará quiénes de ellos se someterán efectivamente y quiénes de los otros no lo harán. Yo le digo sinceramente, una clara manifestación de sometimiento a la justicia es presentarse. Así es. Presentarse, desvanecer los cargos, a quien le corresponde probar esos hechos es al Ministerio Público, sobre ellos rige el estado de inocencia, de tal manera que la muestra más clara de sometimiento ante la autoridad judicial y ante esta citación que ordenó la magistrada es presentarse a la audiencia, desarrollar la misma y ahí que se hagan los alegatos respectivos para determinar el régimen de libertad a que quedan sometidos. Y la sometidos. audiencia está fijada para hoy. Claro, y ha sido conocido de manera pública, de tal manera que si son consecuentes con lo que han señalado de que se quieren someter a la justicia, si es la voluntad de estos acusados, eso es lo que debería ocurrir hoy, que buena parte de ellos deben presentarse a las 8 de la mañana ante esta sala judicial. ¿Y cabe la posibilidad que le hayan dicho a la jueza, permítanos no presentarlo el lunes, sino el martes y el miércoles, mire que mi representado tiene este problema? Bueno, pueden ocurrir algunos problemas coyunturales en cada uno de los casos. Lo cierto es que si la audiencia se señaló de hace algunos días para atrás, más o menos mitad de semana, yo creo que los que no tengan inconveniente y quieran manifestar precisamente esa voluntad de sometimiento deberían de presentarse hoy sin ningún inconveniente.
Bueno.